Bienvenidos a todos y todas. Nos encontramos en el Cine Tita Merelo, en este Congreso Nacional de Filosofía 2019, que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Lanús, libre, pública y gratuita. Nos acompañan en el estrado la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora Ana Jaramillo, coordinadora académica del Congreso Nacional de Filosofía. El doctor Jorge Tayana, diputado del Parlasur y miembro de Mundosur. Y el relator del área Filosofía Latinoamericana, doctor Fernando Buen Abad, de Ciudad de México. Tema a tratar, filosofía latinoamericana. Le damos la palabra para abrir esta mesa al doctor Jorge Tayana, diputado del Parlasur y miembro de Mundosur. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá en este congreso, una iniciativa que creo que es enormemente valiosa y que hay que darle el mérito a su realización, sobre todo a la rectora y a su equipo de colaboradores. Y lo primero es quiero anunciar una noticia que no nos produce alegría, y es que Piedad Córdoba no ha podido viajar a la Argentina. Ella tenía que llegar esta mañana a las 7 de la mañana, teníamos todo previsto, pero ayer, antes de dirigirse al aeropuerto, recibió una citación firmada por un miembro del Tribunal Superior de Justicia, que debe presentarse mañana en cargos que le hacen claramente infundados, pero serios. Así que Piedad nos ha comunicado que lamentablemente no puede venir. Ella mandó su ponencia va a estar incorporada, está molesta por no venir, pero la verdad es que está más preocupada por la situación que se está viviendo en Colombia. El deterioro de la situación social de Colombia, el incremento de la violencia, la muerte, asesinato de activistas y dirigentes sociales, y sobre todo la ofensiva del propio gobierno del presidente Duque contra los acuerdos de paz y contra la creación de la justicia especial para tratar el tema de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado por el lado de las fuerzas rebeldes, está llevando a Colombia a una situación de enorme retroceso y todos tienen una visión bastante pesimista, incluso con riesgo para figuras destacadas. Así que yo quiero reiterar las excusas de Piedad, lamentar la situación que se vive en Colombia, y no puedo dejar de destacar que la situación que se vive en Colombia de persecución a dirigentes es demasiado parecida a la que vivimos en la Argentina, y en particular con las personas que están presas y con quien fuera nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que lamento decirles eso. Quiero anunciarles que yo voy ahora a hablar un poquito, pero luego la rectora, la doctora Jaramillo, va a leer una parte de la ponencia de Piedad para que ella esté presente de una manera, y obviamente toda su ponencia va a quedar incorporada a las actas. Bueno, ese es el primer punto. ¿Para qué o por qué en un momento de globalización necesitamos hablar de filosofía latinoamericana? Si teóricamente esa globalización va a homogeneizar el conjunto de la humanidad, así como lo hace con las transacciones, y por lo tanto estaremos cada vez más en una filosofía o en una visión hegemónica global,
unitaria y solo con pequeños matices en los distintos países. La verdad es que la realidad es exactamente lo contrario. Un proceso dialéctico es el que estamos viviendo. Existe una globalización, ciertamente. No es la primera que existe en la historia reciente de la humanidad. En los últimos siglos hubo varios periodos de globalización. El anterior fue la Revolución Industrial y antes de eso el Renacimiento y los viajes y colonización. O sea que no es una cosa que no conozcamos, pero ese proceso de globalización viene dialécticamente acompañado por el fortalecimiento de los regionalismos y la aparición también de los particularismos. Es decir, hay niveles de globalización y hay niveles de afianzamiento y de interlocución regional y nacional. De hecho, pareciera que el proceso de globalización es arriba muy fuerte, o sea, a nivel de instituciones globales, y al mismo tiempo abajo, en la región y en las construcciones subnacionales, es de una fuerza muy grande. El que parece más cuestionado es el Estado nacional, porque frente a procesos tecnológicos, frente a procesos políticos, frente a procesos económicos, queda como atrapado en una especie de oscilación entre tratar de atender las demandas particularistas de más abajo o de niveles menos complejos de organización estatal y al mismo tiempo queda sometido a las directivas de procesos más complejos de globalización como son los grandes procesos. Lo interesante a ver es que la globalización ha hecho que el concepto de nación y de Estado-nación, que algunos ponen con algún interrogante, porque es cierto que ha perdido facultades, pero el concepto de Estado-nación para fortalecerse hoy requiere del concepto de integración regional y de regionalización. Eso, que hasta hace quizás 30 años era una contradicción, se suponía que la integración regional era la renuncia a aspectos de la soberanía nacional o la soberanía del Estado. Hoy, por el contrario, resulta que ante los fenómenos de globalización, el proceso de integración es en realidad la mejor forma de defender las posibilidades de autonomía de un Estado nacional, porque de lo contrario no hay capacidad de respuesta ante estos procesos muy fáciles que vemos de globalización o de mundialización, como uno quiera llamarla. Yo quisiera mencionar algunos temas que deben ser motivo de reflexión y por qué la filosofía. Bueno, la filosofía es la madre de todas las disciplinas, ¿no? Aristóteles decía que lo único que había que saber era filosofía, y probablemente tuviera razón, ya que su alumno fue Alejandro el Grande, así que no es una tontería lo que se decía. Pero lo cierto es que estamos en una época de cambio fenomenal, y eso requiere de un debate profundo y de una, no sé si la palabra actualización, pero revitalización de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de nuestras creencias, ¿a la luz de qué? Y a la luz de lo que nos dice la realidad. O sea, lo que nosotros estamos pensando es en un debate, en un pensar, en una filosofía para la práctica. ¿Y para qué práctica? Para una práctica transformadora de esa realidad. ¿Y transformadora en qué sentido? Bueno, ya lo sabemos, transformadora en el sentido de un mayor bienestar, de mayor justicia social, de mayor desarrollo sustentable, de mayor libertad y de mayor igualdad en muchos de los diversos sentidos que tiene la palabra. Uno de los más obvios es, por supuesto, la igualdad de género. Pero lo que quiero señalar, lo que quiero destacar
es que ese pensamiento es imprescindible. Si nosotros no revisamos y no actualizamos nuestro pensamiento filosófico y si no lo situamos en un lugar específico, que es desde Latinoamérica, poco podremos aportar a definir cuál es el camino, cuál es el rumbo en un mundo muy complejo. Hoy lo decía a la mañana de inauguración, ¿no? Cuando se da el Congreso de Filosofía de 1949, cual este congreso tiende a hacerle un homenaje y por eso se hace a los 70 años, el mundo estaba entrando en la Guerra Fría, y la reunión de las distintas posiciones filosóficas, algunas muy diversas, había tomistas, escolásticos, liberales, marxistas, existencialistas, todo ese pensamiento lo que daba, produjo un producto, produjo un resumen desde la posición argentina o de regional, que fue la posición de Perón de la comunidad organizada. Es decir, se termina esa década del 40, no solo con un plan económico, un plan quinquenal o un desarrollo de una Argentina, sino, y con una nueva constitución y con universidades gratuitas, sino que también se plantea ese año una visión sobre la perspectiva, sobre la propuesta de un sistema político que se da en el medio de la Guerra Fría. Bueno, ahora pareciera que no hay Guerra Fría, aunque algunos están diciendo que hay una nueva Guerra Fría, pero en todo caso lo que estamos es en otra época y lo que vamos a ver es probablemente el ascenso de un mundo que pasa de la unipolaridad a la multipolaridad. Y eso se va a dar en lo económico, que ya se está dando claramente, en lo político, que se está dando parcialmente, y en lo militar, que es donde todavía tiene comparativamente menor desarrollo. Pero esa transformación del mundo ya está en marcha. La buena noticia es que un mundo multipolar es un mundo en el cual los países medios y en desarrollo como el nuestro tienen posibilidades mejores. La mala noticia es que es un mundo más inestable, con fricciones, con presuntamente enfrentamientos violentos y con mayores necesidades de respuestas rápidas ante situaciones francamente cambiando. Desde el punto de vista de la región, es claro a lo que estamos asistiendo. Estamos asistiendo a un intento de la mayor potencia del mundo, la potencia hegemónica que está perdiendo su carácter de potencia única, que es los Estados Unidos, para disciplinar esta región, para volverla a transformar en lo que ellos denominaban su patio trasero, su backyard. Y lo cierto es que esa tarea de disciplinamiento se da en estrecha alianza con élites locales que luego de década y media de retroceder y perder privilegios hacia una sociedad más inclusiva, con más justicia y más democrática, quiere ahora, en alianza con ese poder hegemónico, recuperar posiciones, recuperar privilegios y hacer retroceder las conquistas obtenidas en estos años. Esa es la situación que enfrentamos, ese es el momento que estamos viviendo con distintas particularidades, pero esa es la situación que tenemos. Y eso tiene que ver claramente con una situación global estratégica, que es, en términos de la región, que mientras la primera década de Estados Unidos estuvo concentrado y definía como prioridad de seguridad nacional a la lucha contra el terrorismo internacional, lo que lo llevó a Afganistán, lo llevó a Irak, lo llevó a muchos lados, desde hace ya unos años la prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos es claramente China y Rusia. Y mientras estaban en Afganistán, resulta que China se ha transformado en el primer socio comercial
de Brasil, de Chile, de Perú, para hablar de América del Sur, el segundo de la Argentina, y no solo se ha transformado en un gran socio comercial, sino que se ha transformado en un país que invierte en obras de infraestructura e incluso que está teniendo un cierto rol financiero con los swaps. Perdón. Eso es entonces la situación. Me atraganté. Hablando de los yanquis, uno se atraganta. Cuesta mucho. Yo quería hacer la burla, pero eso es maldad por querer burlarme. Yo decía que ya mencioné a Alejandro el Grande. La verdad es que Estados Unidos no lee mucha historia, porque Alejandro el Grande, que por algo le decían el Grande, fue a Afganistán. Llegó con su ejército a Afganistán luego de triunfar en Persia. ¿Y qué hizo Alejandro el Grande en Afganistán? ¿La quiso conquistar como Estados Unidos? Sí, pero hizo una conquista amorosa. Se casó con una afgana y se fue. Y se fue. Lo único que sabía es que no hay que tratar de conquistar territorialmente Afganistán. Eso lo sabía hace 2400 años Alejandro el Magno, pero se ve que en el Colegio de Guerra y de Defensa de Estados Unidos no han visto ese capítulo con algún detenimiento. Volviendo, quería simplemente finalizar poniendo algunos problemas que son los que debe tratar ese debate filosófico y que debe tener en cuenta algunas cosas que han cambiado, porque lo cierto es que aquello de que todo lo sólido se desvanece es verdad, eso es lo que está pasando, y tenemos una realidad que tiene al menos unos 10 puntos que yo quería señalar y que creo que deben estar, no necesariamente en el debate, pero sí en la parte de atrás del cerebro cuando pensamos acerca de las realidades que enfrentamos y que tenemos que pensar. Primero, el cambio, la revolución tecnológica que estamos viviendo. Eso es una cosa muy excepcional. Tenemos la suerte, los chinos no está claro que sea suerte, pero tenemos la fortuna de vivir un momento extraordinario de cambio en la vida. Estamos percibiendo el comienzo de una era que es muy distinta en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, en las relaciones políticas, en las formas cotidianas. Signada por una revolución tecnológica fenomenal que crea un montón de desafíos. Pero no es solo ese fenómeno que tenemos. También tenemos un fenómeno global de enorme importancia, que es todo el desafío del cambio climático, que también está empezando, que va a condicionar también los modelos de desarrollo, la forma de producción, la tecnología, las costumbres y la forma de vida. Estos dos elementos nomás ya darían para mucho debate. Pero además, consecuencias, sobre todo el primero de los cambios, tenemos el desafío del trabajo. El desafío del trabajo que está produciendo millones y millones de seres descartables, como dice Francisco, y reduciendo los puestos de trabajo y agotando puestos de trabajo de una manera extraordinaria. Estamos en un mundo donde el trabajo es reemplazado por las máquinas y muchos de los trabajos van a desaparecer. ¿Se van a crear nuevos trabajos? Sí, se van a crear nuevos trabajos. ¿En dónde? Bueno, ese es un debate que está recién empezando. Este año se cumplen 100 años de la creación de la OIT. Sería bueno que en esos 100 años hubiera un debate también más profundo acerca del destino del trabajo. Una consecuencia que creo que tiene muchísimo que ver para el debate filosófico es el crecimiento de la desigualdad. Una consecuencia parecida directa de este proceso de transformación tecnológica es el enorme crecimiento de la desigualdad
entre los estados y dentro de las sociedades. El mundo es cada vez más desigual. Pero ojo, hay menos pobres que hace 20 años atrás. Se ha reducido la pobreza en el mundo, pero ha aumentado la desigualdad. Y los países que eran más igualitarios hoy son mucho más desiguales. El ejemplo más obvio, ciertamente, es China, pero eso pasa también en Suiza, en los países nórdicos, en todas partes. La desigualdad pareciera ser una característica de época y eso va acompañado, sí, de debate filosófico. La igualdad y la fraternidad, ¿se acuerdan dos de aquellos valores de la Revolución Francesa? No son valores hoy considerados universales, ni mayoritarios, ni siquiera son considerados grandes valores. No solo tenemos estos procesos, tenemos un mundo en movimiento. Ya lo he dicho, 240 millones de migrantes hay en el mundo. Eso no se detiene y va a seguir. Y va a seguir, entre otras cosas, porque consecuencia de esas transformaciones tecnológicas, la información y las comunicaciones se han desarrollado y el transporte de una manera extraordinaria. Y eso va a hacer que los pueblos sigan en movimiento. No se van porque quieren, se van expulsados por la pobreza, por la guerra, por el cambio climático, por distintas razones. Pero eso va a seguir y eso es un elemento de cambio cultural y de modificaciones extraordinarias. ¿Qué afecta eso? Afecta casi todo lo que entendemos. Afecta el sistema en que se basa el mundo, que es el multilateralismo creado en la posguerra, un multilateralismo que se basa en la igualdad formal, por lo menos de los estados, en la existencia de reglas compartidas y en la vigencia del derecho internacional. Bueno, todo eso está bastante cuestionado, es cada vez menos importante y vemos casi todos los días, si no son todos los días, decisiones de países poderosos que se apartan de esa idea de comunidad internacional, de reglas compartidas y de apego al derecho internacional, ¿no? En las últimas semanas hemos tenido varias de Estados Unidos. La última fue el reconocimiento de las alturas del Golán a Israel. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos para reconocer si un territorio de Siria es Israel? La verdad que no tiene nada que ver. Debieron decidirlo primero las personas que están ahí, la historia del Golán. No tiene nada que ver, además está clara la posición de la comunidad internacional. Si tomamos eso, si tomamos la salida de la UNESCO, si tomamos la salida de lo del cambio climático, del acuerdo de París, si tomamos la salida de los acuerdos de misiles intermedios de hasta 500 kilómetros, en fin, hay una serie de medidas donde vemos cómo la multilateralidad está quedando muy debilitada. Y la consecuencia, si eso pasa a nivel internacional, a nivel nacional también se refleja en qué? Se refleja en muchos lugares con crisis y deterioro de la democracia. Las democracias aparecen débiles, aparecen desgastadas, aparecen con creciente impopularidad y surgen y se fortalecen gobiernos o formas más autoritarias. No solo se debilita la democracia, se debilita enormemente el Estado de Derecho y eso lo vemos mucho en nuestra región. Nosotros tenemos en general en la región democracias jóvenes, las transiciones a democracia tienen menos de 40 años, son de fines de los 80, o son de los 80 en la región donde comienza este proceso. Y la verdad que la transición ha terminado, pero lo que está pasando ahora es que estamos con una transición al revés. Tenemos democracias que se van deteriorando y tenemos un Estado de Derecho que claramente se resquebraja y viola los derechos de las personas. Por último, el Estado Nacional. El Estado Nacional también está cuestionado. El Estado Nacional está cuestionado por los actores internacionales, estatales y no estatales, por las grandes empresas, por el proceso de financiarización. Basta leer los diarios de nuestro país para saber que las principales decisiones no las toma el Estado Nacional. Eso es bastante evidente. Y hay un proceso de financiarización y de globalización productiva
que afecta claramente el Estado Nacional. Tenemos ahora, ya que estamos con el punto, el tema de las GAFA, ¿no? O sea, las grandes empresas de la información, ¿no? Google, Amazon, Facebook y Apple. Bueno, yo tiendo a pensar que esas empresas son como las grandes empresas petroleras de principio del siglo XX. Estados Unidos, no estoy hablando de la Rusia soviética, Estados Unidos estableció la ley antitrust a principios del siglo XX que obligó a romper las empresas petroleras por el carácter dominante que tenían en el mercado, ¿no es cierto? Bueno, a mí me parece que en el siglo XXI el debate de la regulación y de los límites a estas grandes empresas de tecnología informática y de comunicación es vital. Está comenzando algo en Europa, acá todavía tenemos prácticamente nada, pero ciertamente si nosotros no regulamos ese enorme poder, somos claramente víctimas del mismo, que se apropia no solo de los elementos de nuestra vida privada, sino que también se apropia de nuestra riqueza y de nuestro excedente económico. Por último, estamos en un momento malo de la integración regional, eso es bastante obvio, estamos casi en una desintegración regional, pero debo decirles que no vamos a renunciar a ella, y no vamos a renunciar a ella porque es en la integración regional donde nosotros vamos a avanzar productivamente y donde vamos a poder fortalecernos para tener una voz que se escuche en este mundo cada vez más difícil, y donde si no tenemos una voz fuerte y potente no seremos escuchados ni respetados. Yo termino con una imagen naval. No son tiempos de navegar en solitario, son tiempos de navegar en convoy, porque el mar está muy agitado y además, como todos ustedes saben, hay muchos piratas. Nada más. Le paso la palabra entonces a la rectora, la doctora Jaramillo, quien va a hacernos la gentileza de leer una parte de la presentación realizada por Piedad, que lamentablemente ya no puede hacer. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Decía Francisco, el Papa, que no somos el patio trasero de nadie, pero parece que sí lo somos. Lamento muchísimo, me honra leer a Piedad, pero lamento muchísimo que no pueda estar. Como todos sabemos, varios de nuestros doctores honoris causa de esta universidad, que es, como decía Lula, la más latinoamericana de todas las argentinas. Ustedes verán nuestro parque, que tiene el Paseo de la Unidad Latinoamericana, tiene a Bolívar, a San Martín, a Artigas, al Che Guevara, etcétera, etcétera, que lo pueden recorrer cuando quieran, pero muchos de nuestros honoris causa, como Lula, está preso, como Correa está exiliado, de alguna manera perseguido. Y ahora, obviamente, en nuestro país, hoy me entero que deportaron a los pakistaníes que venían a jugar, a hacer una competencia. Sacaron, obviamente, el Museo del Bicentenario. O sea que eso de que no somos patio trasero, no lo somos, pero se lo creen, se lo creen. O sea, están metiendo a través del famoso lawfare, ¿no? En vez de guerras como vivimos el ex canciller y yo, por ejemplo, el Plan Cóndor, ahora están haciendo el lawfare para meternos presos a todos. Por eso Piedad está temerosa de que el Tribunal de Justicia, que la citó para mañana, o sea que no puede estar, la meta presa. Eso parece ser la lógica de estos tiempos, la lógica de tener a un expresidente que quiso hacer un estado de bienestar, del buen vivir, etcétera, etcétera,
como dijimos hoy a la mañana, obviamente está preso y seguramente le van a seguir haciendo causas a todos aquellos y aquellas presidentes que quisieron un buen vivir. Bueno, Jorge, el ex canciller, no lo dice, pero también quieren sacar, es diputado por el Parlasur, pero también quieren destruir el Parlasur. O sea que no sé si va preso de nuevo, pero espero que no, esperemos que no. Y esperemos que no nos exiliemos como muchos que estuvieron en México, que siempre le agradezco a los mexicanos, los miles y miles de argentinos, bolivianos, uruguayos, chilenos, que ellos, españoles primero, pero después, dado el Plan Cóndor, a todos los republicanos, obviamente, pero con el Plan Cóndor nos dieron trabajo, nos dieron estudios a muchos, miles de argentinos y toda la región. Por lo cual podemos pensar que si bien Francisco nos da una esperanza diciendo no somos el patio trasero de nadie, pero evidentemente se lo siguen creyendo, antes con el Plan Cóndor y ahora de esta manera haciendo procesos judiciales a cualquier persona, sea hombre o mujer, sea expresidenta o no expresidenta, o expresidente como Lula, está preso para que no ganen las elecciones otra vez para el bien común. Ante lo cual me honra y me da mucha tristeza. Voy a leer algunos párrafos que son muy significativos de la ponencia que mandó Piedad, que ya la había mandado. Dice Piedad, el estado de la democracia o el invierno de nuestro descontento. La democracia en nuestros países de América se encuentra en vilo. Su significado se ha ido desdibujando. Se ha convertido en un espejismo detrás del cual se esconden intereses que van en contra de cualquier principio democrático. Así entonces asistimos con pasmo a un ejercicio que queda en la simulación. Después dice, es posible que un país elija democráticamente sin estas presiones a un gobierno progresista para que implemente procesos económicos diferentes o transformaciones políticas de fondo. La respuesta la encontramos en Venezuela o Cuba, países que se atrevieron a desafiar el pensamiento neoliberal, a cambiar el modelo económico y sobre quienes se ha desatado una inclemente guerra comercial, mediática y económica que ha sumido a los ciudadanos de estos países en la desesperanza, la miseria y la inquietud. Es por estos motivos que el ejercicio democrático en nuestros países constituye una simulación, un juego de apariencias, porque finalmente estos intereses son los que, a través de sus alfiles y estrategias, imponen una visión de mundo que les sea beneficiosa para consolidar su poder global. Nuestros países, al haber sido catalogados como en vías de desarrollo y al haber estado dominados por el poder colonial y por ende definidos desde una mirada eurocentrista, son para estas grandes multinacionales fuentes de explotación, tal y como sucedió en el periodo colonial. Yo quiero citar solamente a un profesor que tuve mexicano, Leopoldo Sea, que era muy latinoamericanista, y él decía siempre, hay profesores de filosofía ajena. O sea, muchos que damos o dan filosofía acá en nuestro país, obviamente siguen hablando de Nietzsche, de Hegel, de Heidegger, etcétera, etcétera, pero no a nuestros filósofos. Es más, hay algunos que siguen diciendo pensamiento latinoamericano porque parece que no hay filosofía al pensar acá, desde acá. Como dije hoy, nosotros tenemos que, obviamente, empezar por casa, por las universidades. O sea, ustedes verán acá a pensadores nacionales que no están en ninguna universidad. Por ejemplo, yo tuve el honor de poder crear esta universidad. Scalabrini Ortiz no se enseñaba, Jauretche no se enseñaba, ni hablar de Cátulo Castillo o algunos tangueros, porque nuestra cultura también es tanguera, es folclórica, etcétera, etcétera. Este lugar se llama Tita Merelo, nadie la había honrado. Entonces me parece que tenemos que seguir dando esta pelea para imponer nuestra filosofía latinoamericana, para honrar a nuestros pensadores nacionales, que podríamos decir filósofos, ¿sí?
sin título, como Benedetto Croce. Estuvo 50 años escribiendo libros y libros y libros que tuve que leer, más que quise leer, pero él no tenía título. Entonces hablaba de titulados sin filosofía, después de 50 años. Así que yo insisto en que todos y todas somos filósofos, que de alguna manera lo hizo famoso Gramsci, pero en realidad era de Benedetto Croce. Ante lo cual todos, y quiero animar a todas y todos a que pensemos, a que cuestionemos, que pongamos en cuestión ¿no? la realidad, lo dado. Si esto es así, ¿por qué no puede ser de otra manera? Seguramente puede ser de otra manera. Como decía el propio Freire o el propio Croce, la historia es una hazaña de la libertad y vamos por ella. Así que muchas gracias y los dejo discutiendo filosofía latinoamericana acá, con dos grandes, ¿sí? Mientras despedimos a la señora rectora, doctora Ana Jaramillo, vamos a convocar a continuación para la presentación de las ponencias de la mesa, la filosofía latinoamericana contemporánea. Le damos la palabra al doctor Fernando Buen Abad, a cargo de la relatoría de esta mesa. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Ha sido una preocupación permanente de la organización desde luego que recuperar el espíritu de las coordenadas profundas que animaron aquel encuentro, aquel congreso de filosofía en el que se invocó el concepto de la comunidad organizada. Y ha sido para todos nosotros, y yo me pongo en el primer lugar abusando de la confianza, porque para un mexicano como yo, conocer una experiencia filosófica como la que se vivió en este país, que tuvo esa audacia magnífica de semejante proyecto. En Mendoza hay una vida filosófica que he podido conocer, con muchos debates, con muchas fuentes, con muchas corrientes ahí transitando, conviviendo. Digo, para mí, para el grupo que empezó a pensar este congreso, este tema concreto de la comunidad organizada es una tentación enorme, es una idea muy sugestiva que transita no solamente el tiempo corrido, sino que transita también urgencias del presente, pero sobre todo las urgencias del futuro inmediato y del futuro por venir. También en la reflexión que se hizo sobre esta herencia de ese congreso y el perfil que tiene de homenaje, pero también el perfil que tiene de revisión histórica y de profundización, cursó una línea, este proceso de organización, una línea que creo que vale la pena mencionar ahora, así sea solo como un título, antes de comenzar a escuchar las ponencias, y es que cierto sabor a autocrítica tiene pensar hoy la comunidad organizada, ¿no? Cierto sentido que confronta con aquel enunciado que se escuchó entonces, con sus debates, con sus aciertos, con sus muchas aristas para abordar y para discutir, plantea una necesidad de preguntarnos hoy la comunidad organizada cómo quedó. Si no es justamente algo que no hicimos en algunos países, en algunas épocas, en algunos momentos, sino es justamente una de las grandes, importantes tareas de hoy, aquí y ahora, en esta patria grande, en donde vemos así, como decía el viejo Hegel, un desarrollo desigual y combinado de fuerzas que están dándose. Y yo concluyo diciendo algo que me toca decir porque México está viviendo este momento justamente en el que un pueblo decidió
impulsar una rebelión, una revolución pacífica a través de los votos, siguiendo un concepto de militancia popular como el que se ha dado para llegar, junto con Andrés López Obrador, a la presidencia de México y donde hoy ese se suena hasta allá, ese aplauso, seguro. A través de las redes ahora está transmitiéndose este encuentro, así que ahí viene el aplauso también desde allá para el pueblo argentino. Los 30,000 también son nuestros, también. Y decía, si no es una línea interesante para llevarnos hoy a pensarla, para trabajarla, para discutirla en estos días y para proyectarla rumbo a los siguientes meses de la Argentina nuestra también, de esta patria enorme, Argentina también nuestra casa, si no es importante pensarse si la comunidad está organizada para enfrentar lo que hay que enfrentar ahora y devolverle al pueblo el poder que debe tener este pueblo ahí donde debe estar. Y que vienen meses, ¿no?, que se pone a prueba esta comunidad nacional e internacional de Patria Grande organizada, organizándose, uniéndose. La palabra organización hoy tiene como un acento fuerte de reclamo de unidad, ¿no? Sí. Para discutir la unidad. ¿Qué clase de unidad necesitamos ahora? ¿Qué clase de proceso metodológico hay que darnos todos para pensar la unidad? Si vamos a seguir repitiendo algunos viejos vicios, algunas incluso taras que algunos hemos visto y vivido en todo el continente, o si estamos dispuestos a replantearnos el método con que trabajamos la unidad, y esta vez unidad significa abrazo, esta vez unidad significa urgencia, significa que no hay tiempo que perder, y significa además que ahí está, a unos cuantos pasos de la historia, es un suspiro lo que falta para el proceso electoral de este país. Y yo creo claramente que, y lo digo yo y me hago cargo, asumo mi responsabilidad, de que ustedes tienen una gran fortuna y una gran suerte. Ahí tienen a Cristina esperando, haciendo cosas que me parece… Me parece que jugando y siguiendo con la metáfora de mi querido amigo contertulio, Jorge, decir que ustedes tienen nada menos que un portaaviones magnífico ahí listo para enfrentar esta batalla. Bueno. Ahora paso ya a la parte organizativa y metodológica de la reunión. Tenemos 15 minutos para cada uno de los ponentes, de modo que vamos a pedirnos todos rigurosidad en la exposición. Yo detesto interrumpir a una persona que está exponiendo, pero cuando tengo este encargo soy inclemente, así que les voy a pedir que me ayuden todos, por favor, para no ser un tirano ni convertir en grosería lo que acordamos metodológicamente, que es respetar los 15 minutos, porque de lo contrario la tarde se nos irá y no será suficiente el tiempo para poder escuchar el trabajo de las ponencias que han sido elegidas para esta tarde. Hay que decir que el Consejo de Organizativo Evaluador de Ponencias también decidió que aquí serán expuestas, no leídas, expuestas oralmente las ponencias y que a su vez serán publicadas. Hay otras ponencias que también serán publicadas y que hoy no serán expuestas, de modo que ya en el producto final, que serán las actas o memoria o documento terminal del Congreso, estará expresada la riqueza, la amplitud, la verdadera, bueno, la palabra realmente es el regalo de ideas que nos han hecho las ponencias, justamente que son los pilares donde se descansa un Congreso. En fin, habrá, si el tiempo nos da, también sobre el final de la reunión, un tiempo para que podamos exponer algunas preguntas y con eso hagamos un cierre, ¿no?, del evento. De modo que en el orden que aparecen en la convocatoria, tiene la palabra Alberto Buela.
Le robo un minutito, Fernando. Les informamos a todos los presentes que durante todo el Congreso, durante estos 4 días, habrá un servicio de combis gratuito para viajar desde la universidad hacia Capital Federal y viceversa. En Capital Federal salen del Hotel Metropolitano Supara, ubicado en la calle México 1559. La combi del día de hoy a las 20 horas estará saliendo desde la universidad hacia Capital. Les recuerdo, les repito, durante los 4 días que dure el Congreso, servicio de combis desde la universidad a Capital Federal y de Capital Federal a la universidad. Sale desde el Hotel Metropolitano Supara, ubicado en la calle México 1559. Gracias. Gracias. Adelante. Listo. Bueno, es un honor para mí estar disertando acá. Yo voy a hablar sobre algunos momentos de la filosofía argentina del 49 ahora. No me voy a detener en el Congreso de Filosofía del 49, sino que voy a hablar de los momentos que más se han resaltado en la filosofía argentina. Esto lo hago desde una tarea de 45 años como profesor de filosofía en un montón de universidades. Lo primero que me interesa es que el Congreso de Filosofía fue realizado por gente que nació a principios de siglo, en 1900, ¿no? Entonces, hasta el Congreso de Filosofía, los que hacían filosofía eran la gente de la generación del 25, gente como Astrada, como de Anquín, como Taborda, como Guerrero, como Benjamín Aybar, como Castellani, como una cantidad de filósofos que nosotros hemos tenido de buenos filósofos, ¿no? En el Congreso de Filosofía, la voz cantante la lleva Coriolano Alberini, que era minusválido, por otra parte, ¿no? Estudiaba 18 horas por día. Y entonces Coriolano Alberini dice algo que es fundamental en su discurso. Dice que este primer Congreso Nacional dará singular prestigio a la Argentina espiritual. Esperemos que le dé prestigio a la Argentina espiritual. Y esperemos que en un futuro florezcan genios filosóficos ajenos a la enseñanza oficial. ¿Qué quiere decir Coriolano Alberini con esto? Le digo que Coriolano Alberini, la ética de Alberini, tiene el prólogo de Alberto Einstein, para que más. Coriolano Alberini hablaba y leía perfectamente 4 o 5 idiomas contemporáneos. ¿Qué quiere decir a la Argentina espiritual? La actividad filosófica es una actividad espiritual. Y la vida espiritual tiene un elemento fundamental que es, cuando no se avanza, se retrocede. Esto es lo que... Ustedes, por supuesto que tenemos toda la tarea intelectual, pero siempre está vinculado al ámbito del espíritu. Y eso lo dice Alberini. Y que salgan y que florezcan genios de filosofía allende la universidad, más allá de la universidad, que es un poco lo que intentan hacer acá con estas cátedras, y sacar de los filósofos formales y buscar en otros, buscar en los poetas del tango, los pensadores, etcétera, etcétera. Todos estos filósofos que hicieron el Congreso de Filosofía eran filósofos sin más, no le tenían que pedir permiso a nadie. Grandes filósofos. Nosotros hemos tenido los mejores filósofos de América en esa generación del 25. No hay vuelta de hoja, no se puede comparar con nada. Vasconcelos cuando llega y viene al Congreso, vienen 2 o 3, pero Vasconcelos queda asombrado y dice, pero esta gente, ¿cómo es? ¿De dónde sale esta gente? Que no respeta nada, que tiene la irreverencia. ¿De dónde sale esta? Esta es la profunda irreverencia argentina. Cuando viene Ortega, ¿y qué le pasa con Ortega? No le dan bola. Le dan bola en la universidad, pero estos filósofos no le dan bola. Y fíjense qué interesante. ¿Qué pasa con esto? Que este Congreso de Filosofía sigue produciendo, se produce el golpe del 55. Y en el golpe del 55, ¿quién aparece?
aparece el capitán filósofo, así le decía Alejandro Korn, a Francisco Romero, que era un capitán del ejército, no es para hablar mal del ejército de ninguna manera, ¿eh? Era un capitán del ejército que pidió el retiro, que se fue a estudiar filosofía con Alejandro Korn a La Plata, que era Francisco Romero. Entonces, la tesis de Francisco Romero es totalmente contraria a la de Coriolano Alberini. ¿Qué dice? Habla de la normalidad filosófica. Para ser filósofo hay que estar al tanto de todas las novedades. Hay que hacer el cursus honorum de la universidad. Hay que empezar, como empezamos todos, ayudante de primera, ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, no cobrando, adjunto, titular, ¿no? Y estar al tanto de todo lo que dicen, ver qué es lo que están leyendo, viajar, hacer contactos con filósofos europeos y norteamericanos de lo posible, volver, hablar de ellos, traer algunos para que hablen de nosotros. Esa es la normalidad filosófica. ¿Cuál es la tesis que se impone? La tesis de Romero, porque el hermano de Romero, José Luis Romero, es el interventor en el 55 de la Universidad de Buenos Aires, que es como ser interventor en todas en aquella época. ¿Y a quiénes echa? Los echa a todos. Los echan a Estrada, a De Anquín, a Cosio, que había escrito que era el fenomenólogo del derecho, a Cosio, a Diego Pro, que se tiene que ir de Tucumán con un carro con su familia y con un caballo de muda para dictar clases en la Escuela de los Curas en Catamarca. Le cortan la cabeza a todo, a los profesores Flor de Seibo. Pero ahí no termina la desgracia de la filosofía argentina, porque después en el 58, ¿qué se crea? Se crea el CONICET. ¿Y para qué se crea el CONICET? Para las ciencias duras. La crea Usay, que era un antiperonista furioso. Fíjense, 57, 58 se crea. 57 creo que se crea. Y no dejaban entrar a las ciencias blandas, como la filosofía. Hasta que viene uno de La Plata. Usted sabe que siempre, si hay alguno de La Plata que no se enoje, ¿vio? Pero los de La Plata tienen siempre la habilidad de conseguir, están cerca siempre de algún cargo, ¿no? Entonces, entra Emilio Astiù. Emilio Astiù era un gran traductor profesor de estética, un gran traductor del alemán. Él no sabía hablar alemán, pero buscaba el verbo, como el verbo al final buscaba con la mano, me explicaba a mí, ¿no? Buscaba así y lo iba traduciendo. Y tradujo, que yo qué sé, qué es metafísica de Martin Heidegger, por ejemplo, la traducción es de Astiù, de Editorial Nova. Y entonces comienza ahí, él es el primero que entra. Cuando entra Astiù, abrió la puerta y entraron todos. Entonces, ya los profesores empezaron a salir de la universidad y ya tenían otra, ya no solo estaba la universidad, estaba el CONICET. ¿El CONICET qué ha creado? Ha creado los viejos filósofos, estos filósofos, la mayoría filósofos criollos, que siempre tenían una visión del todo, como la quiere tener todo que pretenda ser filósofo, una visión del todo. Entonces, ¿qué va creando el CONICET? Especialistas de lo mínimo. Especialista en esto, yo leo tal cosa. ¿Ven? La tesis de Romero, yo soy especialista en Parménides. Y yo soy especialista en Jocelyn de Soissons, o lo que sea. Miren, ahí no lo han dicho. Yo soy doctor por la Sorbona de verdad, no de mentira. Y somos 2 doctores por la Sorbona y no hay más. Y yo soy con una tesis sobre Aristóteles. El director era Piero Bank. Si alguno estudia filosofía y sabe de quién estoy hablando, yo hice una tesis en París 4 con Piero Bank. Y entonces iba a visitar a un amigo mío que era de Lanús, se llamaba Cordero, Néstor Cordero, que es un especialista en Parménides, que es buen amigazo. Y iba y yo le llevaba una botella de vino a la casa, porque él estaba casado con su mujer. Y siempre me dice, digo, pero todavía seguí con el problema. La mujer me dice, pero abuela, vos fíjate, todavía con él. Pero hace 20 años que está con el problema. Un fragmento es así. Me dice, y de algo hay que comer. ¿Me entienden? Pero él no escribió después, se quedó con Parménides.
Y tengo otro ejemplo de Ernesto Lacroce, que también fue, yo fui especialista también en filosofía antigua, obviamente, y traduje Platón y Aristóteles. Y entonces lo voy a ver, Lacroce estaba muriéndose, tenía 6 chicos, me dice, Gaucho, dice, vos fijate, dice, la parca me lleva y todas las cosas que yo tenía para escribir no las pude escribir por esos malditos informes del CONICET. Claro, cuando vino el auto en 96, yo estaba en el CONICET y estaba mal. Y yo le digo a mi mujer, le digo, che, que no me va a, estuve enfermo, que no me va a pasar lo de Lacroce, que yo por pasar informe en el CONICET, que yo tenía, trabajaba en una beca sobre Hegel y toda. Y agarré y renuncié. Renuncié al CONICET, le digo, no, a la jubilación, que me den lo que quieran, pero me voy. ¿Por qué? Porque es verdad, y me fui y empecé a producir. ¿Me entienden? Entonces Lacroce se murió, que era tan capaz como yo, más, y se murió sin pena ni gloria. Y Cordero escribió, creo que uno escribió sobre Parménides y otro sobre el sofista de Platón, y se murió. ¿Me entiendes? Y yo he escrito sobre metapolítica, el sentido de América, América como el hóspito, la teoría del disenso y los tutti li fiocchi. Está bien, todo mal, pero lo escribí. ¿Me entiendes? Este paradigma de la normalidad filosófica fue terrible. Después viene otro momento, voy pasando por momentos porque son pocos momentos. Después en la filosofía argentina, después que entra todo el tema ese de los años 60, 60 y pico, ¿qué surge? Hay otro tema interesante que es el diálogo de católicos y marxistas, que se produce acá, que es el diálogo que copian a imitación del diálogo de Roger Garaudy con la revista Esprit de Manuel Munier, ¿me entienden? Había un diálogo de católicos y marxistas en Francia y ellos hicieron un diálogo acá. El diálogo lo inicia Conrado Hernández, que fue mi profesor de filosofía antigua. ¿Lo inicia con quién? Con León Rosinger. Claro, inician este diálogo. Ahora este diálogo no dio ningún resultado. ¿Por qué? Porque Hegel decía que el cristianismo era compatible con el marxismo y León Rosinger le dice que no. Interviene ahí en el diálogo Oscar Mazota, que es un poco mayor que yo, que Mazota le dice, no, no hay diálogo posible. Después Mazota se fue a España y es el introductor de Lacan y todas estas cosas, dejó de hacer filosofía. Pero, ¿cuál es, en mi juicio, en mi opinión, este diálogo entre católicos y marxistas fue un encuentro de ayuda mutua entre dos enfermos? El catolicismo perdiendo su poder a manos de la avalancha evangelista y el marxismo con un saldo de 100 millones de muertos. Usted sabe que el marxismo dejó en 70 años Stephen Courtois, del libro Noir du Comunismo, que es un hombre de la izquierda francesa, es que lo estableció, eso de los 100 millones. Ahora, ¿qué me dejó esto de León Rosinger? Miren qué meditación. Las consecuencias lejanas de este diálogo las vemos en los destinos de los hijos de Hegel y de Rosinger. Los del católico fueron asesinados por la dictadura militar y los del marxista terminó como asesor filosófico de Macri. Moraleja, la candidez de la paloma es vencida por la astucia de la serpiente. ¿Me entienden? Porque yo lo visité, a Hegel vivía en Carlos Casares y le mataron a 2 hijas durante la dictadura militar, ¿no? Sufrió muchísimo. Después viene, en ese movimiento, este sería el tercer movimiento, cuarto, no los tengo bien ustedes. ¿Qué viene después? Después viene algo que es interesante, que se desata todo en el año 71, para poner. Es el segundo Congreso Nacional de Filosofía. Ahora hay 200 congresos nacionales porque una vez que, bueno, ya después voy a explicar por qué son 20 congresos. Después lo voy a explicar. Pero este es el segundo, el primero del 41, 71, Córdoba. Surge algo interesante, que es lo que se llama la filosofía de la liberación, que está muy vinculada a la teología de la liberación.
Esto es consecuencia lógica y cierta de que del movimiento que hubo en el Concilio Vaticano II, que fue del 63. Todo eso tiene una incidencia, ¿no es cierto? Hoy estaba Jorge bueno, y lo cita Francisco. Es normal que lo cite, no es porque Jorge se la pase yendo a misa todos los domingos, porque tiene una incidencia antropocultural que hace que nos pertenezca como cita. No es otra cosa. Entonces, este congreso, hay dos líneas. Yo creo que ustedes me entiendan esto. Bueno, ahí me salté una parte. Hay dos líneas en este congreso que son claramente entendibles. Por un lado está la visión de la filosofía marxista de la liberación, con Dussel, Ceruti Gulber y Arturo Roy. Los Roy y cosas son mendocinos. Gulber no, es de porteño, se fue a México. Y después hay otra que es la filosofía popular de la liberación, donde están Rodolfo Kusch, Mario Casalla y Cacho Scanone, el padre Scanone. Es decir, estas dos líneas no es que estuvieran peleados ni nada por el estilo, pero son dos líneas de pensamiento distintas. Unas que quieren recoger de alguna manera la filosofía popular de la liberación, quiere recoger la religiosidad popular. Profesor, perdón, se acabó su tiempo. Bueno, entonces, chao, listo. Muchas gracias, muy amable. Yo lamento mucho. ¿Y el cura sello cómo lo pone? También, dentro de la... Más con el canone. Más con el canone. Los Claro. masistas, digamos. Bueno, lo lamento, pero donde manda para seguir con la metáfora de Jorge, donde manda capitán, no manda marinero. Bueno.